Hola Belén, bienvenida. Hola, ¿qué pasa? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar comienzo al ciclo de webinar. Bueno, en primer lugar, ya son las 5:30, así que vamos a premiar a las personas puntuales y no a las impuntuales. Quiero daros las gracias en nombre del grupo EBIC, el proyecto EBIC, que es un grupo a nivel nacional de expertos en cannabis tabaco. Es un grupo impulsado desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan de Drogas. Y vamos a comenzar con el ciclo de webinars EBIC que hemos impulsado este año para los días 1, 22 y 29 de junio. El primer webinar, que es en el que estamos hoy, lleva por título Consideración del género en prevención y tratamiento del consumo dual de cannabis tabaco. Tenemos como ponentes a Leire Gaztelurrutia, Nuria Romo, Belén López, y moderará la mesa la compañera de CNPT EBIC, Carmen González Carreño. También invitaros a los dos webinars que se harán el día 22, que versará sobre aspectos normativos y legislativos en el binomio cannabis-tabaco, y tendremos la presencia de Cristina Gómez Chacón del Ministerio, de Isabel Germán, que es una compañera también de EBIC, y de Joseba Zavala, también compañero de EBIC. Y el día 29, en el tercer webinar, estará orientado en las modalidades de consumo dual cannabis-tabaco, de manera más específica el porro electrónico, donde tendremos a Manuel Isorna, que es también de EBIC y un especialista, y a las dos personas que de alguna manera son responsables que hicieron la coordinación del documento de consenso sobre cigarrillos electrónicos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que es Carmen González, que la tenemos hoy como moderadora, y Adelaida Lozano. Sin más, yo ya me retiro para estar en cuestión de soporte técnico. Simplemente recordar, por favor, que nadie conecte micro, que podéis hacer todas las consultas, preguntas, cuestiones que queráis a través del chat, y que recordaros que está grabando y que, por tanto, si alguien tiene algún problema a la hora de plantear, hablar o lo que sea, que quede registrado tanto lo que dice en el chat como su cara. Evitad entonces utilizar bueno, pues, cámara, chat y demás, ¿vale? Sin más, cedo la palabra a la moderadora, a Carmen González Carreño, y a las tres ponentes. Muchas gracias. Pues bien, gracias Víctor. Bienvenidas y bienvenidos a la primera webinar de este ciclo organizado por EBIC, y con esta primera webinar el tema es consideración del género en prevención y tratamiento del consumo dual de cannabis y tabaco. Pues bien, la construcción de género es transversal a todos los ámbitos, tanto personales como sociales, y a la perspectiva de género se ha incluido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ratificado por España en el 2005, y aparece en todos los tratados a nivel internacional de derechos humanos y en los objetivos para el desarrollo sostenible impulsados a nivel mundial por la ONU. Vaya, me quedo sin voz. Menos mal que no me toca hablar hoy. Bueno, voy a tener que ir a por agua. Un momentito. Bueno, estas son cosas del directo, ¿no? Queremos profundizar desde EBIC en los factores específicos de género que pueden intervenir o influir en el inicio de consumo de las sustancias psicoactivas, igual que si influyen en su mantenimiento, en los procesos de abandono, incluso en sus recaídas. Queremos aprender y profundizar de todo ello, y para ello nos acompañan tres ponentes en esta mesa que ahora os presento.
La primera es Leire Gaztelorrutia Lavesa, farmacéutica comunitaria en Baracaldo, Vizcaya. Es coordinadora del área de tabaquismo del Grupo de Respiratorio y Tabaquismo de SEFAC y es secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo y es secretaria de la Junta Directiva también del CNPT. Y nos trae una ponencia donde nos va a hablar de las prevalencias y de los conceptos básicos de género. Su ponencia se titula Sexo versus género. Y puedo presentar a las otras dos ponentes que hablarán a continuación. La segunda es Nuria Romos Ávila, catedrática de Antropología, pertenece al Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, a la cual agradezco bueno, pues que haya dicho que sí a esta participación, porque estoy segura que aprenderemos mucho con ella. Y también nos nombra la tercera ponente, Belén López Usero, que es licenciada en Psicología y máster en Neuropsicología por la Universidad de Sevilla. Es responsable del área de Igualdad, Prevención y Formación de la Federación Enlace y participa en el proyecto, que luego le preguntaremos, Resetear, dirigido a la prevención de abuso de sustancias y violencia de género en jóvenes. Es responsable de programas de intervención y prevención de adicciones desde el año 2000 en diversas entidades, ¿no? Gracias también por colaborar en esta webinar. Y sin más, pasamos con Leire, con su ponencia Sexus versus Género, con perspectiva de género. Leire, si nos compartes cuando puedas tu presentación. Tenemos cada presentación de 20 minutos, yo apagaré la cámara y cuando pasen 20 minutos me presento para que me veáis, ¿vale? Apagamos todos cámara y micros, cualquier pregunta en el chat y luego al final de las 3 ponencias, si os parece, vamos comentando. Gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en principio, y lo primero, pues gracias por esta invitación y de verdad y egoístamente para mí es un honor estar aquí, de lo mucho que voy a aprender de mis compañeras, porque yo de tabaco puedo hablar muchísimo, pero de perspectiva de género, pues acabo de empezar a andar en esto. Entonces, pues bueno, estoy segura de que voy a aprender un montón y el hecho de hacer esta presentación, pues ya me hace plantearme muchas cosas y pensar las necesidades que tenemos. He pensado que, bueno, ante la situación, por ejemplo, en la que me encontraba yo, pues quizá muchos de los que estábamos aquí, pues teníamos un poco de lío de conceptos. Entonces he pensado que era lo mejor empezar desde cero, ¿vale? Y así luego después creo que nos iba a facilitar muchísimo más lo que nos iban a exponer sobre todo mis compañeras, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto aquí unas definiciones para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Entonces, distinguir entre todas ellas y, bueno, saber qué significan. Sexo biológico, ¿qué sería? Bueno, pues sería hacer referencia a aspectos físicos, ¿vale? Como pueden ser los cromosomas, las hormonas o los órganos genitales, como puede ser el pene y la vagina, ¿vale? Si damos un paso más allá y hablamos de género, pues bueno, esto ya hablaríamos de una construcción social y cultural, ¿vale? Que generalmente se asocia con el sexo biológico y que bueno, que es en realidad lo que la sociedad espera tanto de los hombres como de las mujeres, ¿vale? Luego profundizaremos un poquito más en esto. Si hablamos de identidad de género, pues lo que quiere decir es cómo me siento yo, ¿vale? Que puede coincidir con el sexo biológico o no, pero es cómo me siento yo. En cuanto a la expresión de género, es cómo me muestro yo a los demás, ¿vale? Mediante cómo me visto, cómo me llamo, cómo me comporto, cómo interactúo con los demás. Y la definición de orientación sexual sería hacia qué siento atracción, bien sea física, erótica, emocional o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto aquí una imagen que expresa alguno de estos conceptos, creo que de manera muy gráfica, ¿vale? Para saber distinguirlos. Entonces, eso, identidad de género sería cómo me siento, orientación sexual
hacia qué o quién me siento atraída, y luego el sexo biológico, que serían los aspectos físicos, ¿vale? En cuanto a opciones de cada uno de ellos, pues bueno, hay muchísimas, ¿vale? No solamente las que hasta lo que estábamos, entre comillas, acostumbrados, ¿vale? Sexo biológico, pues desde mujer, hombre o sexo intersexual, donde hay características físicas tanto de hombres como de mujeres. El género, que bueno, que divide la sociedad en dos, femenino y masculino generalmente. La identidad de género, donde tendríamos eso, cómo me siento yo, mujer, hombre, o bueno, el término genderqueer, que sería un término anglosajón, aquí utilizamos o intergénero, ¿vale? Que sería lo mismo, que no es ni hombre ni mujer. En cuanto a expresión del género, cómo me muestro yo a los demás, pues bueno, pues una expresión femenina, una expresión masculina o una expresión andrógina, donde no está ni en el grupo femenino ni en el grupo masculino, ¿vale? Y luego, en cuanto a la orientación sexual, pues bueno, ya veis aquí la cantidad de opciones que tendríamos. Vale, pues creo que una vez definidos estos conceptos, podemos dar un paso más hacia adelante, ¿vale? Y profundizar más en lo que sería el género. ¿Qué engloba el género? Bueno, pues el género engloba funciones, comportamientos, así como actividades, ¿vale? Que la sociedad espera tanto de hombres como de mujeres, ¿vale? O sea, que es que la sociedad lo que espera de lo que en principio sería un hombre o lo que sería una mujer, ¿vale? Como hemos dicho, divide la población en general de manera binaria y penaliza a aquellas personas que no cumplen las normas, entre comillas pongo normas, que sería lo que la sociedad espera, ¿vale? Aquel que no cumple lo que la sociedad espera por ser hombre, o aquel que no cumple lo que la sociedad espera por ser mujer, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto lo penaliza. Y sí que es verdad que esto pues, genera desigualdades y muchas veces en diferentes aspectos pues uno de los grupos sale favorecido frente al otro, ¿vale? En cuanto al género, pues es verdad que influyen estereotipos y influyen mandatos, ¿vale? Que he puesto aquí una imagen de algunas de las cosas que pueden influir en estos estereotipos y mandatos de género, como puede ser, por ejemplo, la familia, la escuela, el entorno que nos rodea, los medios de comunicación, la religión y la cultura, así como la economía y el trabajo. Y entonces, viendo todas estas cosas que pueden influir en estos estereotipos y mandatos, pues bueno, nos podemos hacer a la idea que en función de diferentes culturas, pues estos estereotipos y mandatos pueden ser diferentes, ¿vale? O sea, cosas que en una cultura, por ejemplo, serían o la sociedad esperaría del género femenino, pues en otra cultura quizás esperen dentro del género masculino, ¿vale? Entonces, bueno, el género es algo dinámico, no es un tema, es una dimensión, ¿vale? Como bien ha dicho Carmen, es transversal y eso, es cambiante, no solamente cultura, sino en el tiempo, y es cambiante también en cuanto a edad, ¿vale? No es lo mismo en una mujer joven, por ejemplo, que en una mujer adulta. Todas estas cosas que influyen en estos estereotipos, ¿vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a mandatos, pues bueno, muchas cosas de estas ya nos suenan, pero no estaba de más citarlas, ¿vale? ¿Qué se espera de las mujeres? Pues a las mujeres las relacionamos con trabajos domésticos y de cuidados, mientras que a los hombres en trabajos asalariados en los que bueno, hay una figura de liderazgo, ¿vale? En general, las mujeres pues bueno, se relacionan con sensibilidad y sin embargo los hombres, pues el hecho de mostrar emociones pues se asocia con algo femenino y esto puede ser penalizado, ¿vale? En el género masculino. En cuanto a las mujeres, pues bueno, pues se espera de ellas que sean miedosas, débiles, y en cuanto a los hombres, pues fuertes, valientes,
Normalmente las mujeres se definen como objeto físico de deseo masculino, ¿vale? Y bueno, la imagen corporal es muy importante, la delgadez y bueno, cánones estéticos muy rígidos, mientras que en los hombres, pues bueno, hay diversidad de atractivos, como pueden ser eso, que sean interesantes, simpáticos, fuertes, y lo que en realidad importa para las mujeres es el interior de los hombres, ¿no? El exterior, tanto como pasa en las mujeres. En cuanto a la sexualidad, pues bueno, se espera una sexualidad pasiva de las mujeres y una sexualidad activa en el caso de los hombres. Y en las relaciones sexuales, pues bueno, una mujer puede ser definida como calientapollas, por ejemplo, o puta, y en esa misma situación un hombre pues puede ser definido como don Juan, ¿vale? Lo mismo ocurre con una mujer que no tiene pareja, que sería una solterona, mientras que un hombre es un soltero de oro, ¿vale? Entonces, bueno, diferencias que creo que, bueno, no estoy diciendo nada que no conozcamos, pero bueno, que creía que era importante para contextualizar de qué vamos a hablar. Y luego, bueno, pues eso, que las mujeres se vinculan a las artes, sobre todo a los cuidados, como ya hemos dicho antes, y a la belleza, y los hombres pues a los deportes, a la acción, a los videojuegos, ¿vale? Y bueno, a todos estos estereotipos y todos estos mandatos, y para entender un poco esto, estamos expuestos desde que nacemos, ¿vale? Entonces, esto implica que luego nos comportemos de una manera o de otra y también frente al consumo de las drogas, ¿vale? Que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, aquí he puesto un vídeo que se llama La mente en pañales. Me tengo que salir de aquí un segundo para compartir esto. A ver dónde está aquí. Vale. Es un vídeo en el que se muestra un bebé, ¿vale? En un principio le visten con ropa rosa, ¿vale? Y la cosa es como cuando diferentes personas cogen a este bebé, cómo se comportan. Ahora le están vistiendo de rosa, ¿vale? Lo que os diría que nos estamos expuestos a esto desde pequeños, pues lo ve vestido de rosa, lo coge, hola cielo, ya veo que eres una niña, ¿vale? Por el hecho de que vaya vestido de rosa. Seguro que eres muy buena con tu mamá y estoy segura de que también vas a ser muy guapa, ¿vale? Los cánones de belleza, Me alegro de que estés vestida de rosa porque así que sé que eres una niña. Qué niña tan preciosa y buena, y qué carita tan bonita tienes, ¿vale? La imagen, cómo la cogen, fijaros que la cogen con delicadeza, con cuidado, en el regazo, qué niña tan linda, ¿vale? Sin embargo, si al mismo bebé le cambiamos de ropa y en lugar de vestirle de rosa le vestimos de azul, pues el comportamiento de la gente respecto a ese niño cambia, ¿vale? Entonces vais a ver todos estos mandatos que hemos estado hablando antes, cómo encajan con lo que vamos a ver. Ponen al bebé y con el mismo bebé cómo actúan de manera diferente. Debe ser un niño porque estás vestido de azul. Creo que eres un niño. Vaya, qué fuerte eres. Pues aquí no hay debilidad, aquí es fortaleza, fuerza. Qué grande eres, hay que ver. Vas a ser un luchador con esas manitas y ese cuerpo tan fuerte. Y ahora profesiones, vas a ser policía, en el caso de la niña bailarina, o luego después dice pues actriz, porque desde luego eres preciosa, ¿vale? Bueno, creo que ha quedado claro qué es lo que quería mostraros. Vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, pues bueno, luego si queréis el vídeo dura un poquito más, pero lo que quería mostraros creo que está más que suficiente ya. Vale, en cuanto a la perspectiva de género, cuestiona que seamos solamente hombres y mujeres, ¿vale? Sino que, bueno, pues tiene en cuenta todos estos estereotipos y mandatos
y cómo responden los hombres y las mujeres a diferentes situaciones, ¿vale? Entonces, esto implica analizar estas diferencias, estas desigualdades, ¿vale? Y hemos visto que hay diferencias entre culturas y que no es estática, sino que va modificando con el tiempo. Vale. ¿Por qué es importante aplicar perspectiva de género a de las drogas? Bueno, porque esto de ellas, obtener explicaciones para poder luego después diseñar estrategias que podamos aplicarlas tanto a prevención como a tratamiento, ¿vale? Que luego después hablarán mis compañeras sobre todo de prevención, ¿vale? Y esto, una vez de que yo he analizado todo esto, lo aplico a prevención y a tratamiento, hace que yo me asegure de que sean efectivas tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Y luego, bueno, os hablaré un poco de tabaco, de por qué esto no sucede o no está sucediendo, ¿vale? ¿Qué no es perspectiva de género? Pues bueno, simplemente definir diferencias entre hombres y mujeres y ya está. Hablar de mujeres o intervenir en mujeres, eso no es perspectiva de género, ¿vale? Si yo intervengo en mujeres pero hago lo de siempre sin tener en cuenta, como hemos dicho, todos los estereotipos y los mandatos, pues no estoy aplicando perspectiva de género. Hablar de personas consumidoras en general, tampoco, eso quiere decir que esté aplicando perspectiva de género. Tratar a todas las mujeres o los hombres como un colectivo, tampoco, ya hemos visto que hay diferencias entre culturas, diferencias en edades y demás. Y tratar el género como algo aparte, ¿vale? ¿No? Hemos visto que el género es algo dimensional y transversal, ¿vale? Bueno, a continuación os voy a mostrar datos de cuál es la situación actual epidemiológica, ¿vale? Tanto, bueno, he cogido las dos encuestas del Plan Nacional de Drogas, edades y estudios. Las dos últimas edades sería en población entre 15 y 64 años y estudios entre 14 y 18 años, ¿vale? Y vamos a ir viendo las diferencias en función de las edades. Me voy a centrar sobre todo en tabaco y cannabis porque bueno, es un poco a lo que va enfocado el webinario, pero bueno, tenéis ahí el resto de consumos. Entonces, bueno, en cuanto a la población entre 15 y 64 años, pues bueno, esta es la situación en cuanto a tabaco y cannabis. Los hombres son los que más consumen todo tipo de sustancias, excepto, bueno, en este caso los opioides y los hipnosedantes, que prácticamente son iguales, ¿vale? Pero si nos vamos a la población entre 14 y 18 años, pues vemos que esto cambia, ¿vale? Y que el tabaco, bueno, también el alcohol, ¿vale? Pero que el tabaco es más consumido en el caso de las mujeres, ¿vale? Que es la línea esta, bueno, naranja, amarilla o no sé. Y en el caso del cannabis hay menor diferencia de consumo entre hombres y mujeres, ¿vale? Es cierto que las mujeres tienden a consumir más drogas legales, mientras que los hombres drogas ilegales. En cuanto al tabaco, lo mismo, para población entre 15 y 64 años, pues bueno, el consumo de hombres en todos los rangos temporales es superior al de las mujeres, ¿vale? Destacar aquí que sí que es verdad que tenemos datos del 2017 y del 2019, pues bueno, de que tanto en hombres como en mujeres ha sido muy parejo. El número de personas que se plantean dejar de fumar ha aumentado, ¿vale? Pese a que igual los datos en cuanto a consumo hayan disminuido, depende de qué encuestas miremos, pero el número de personas que no se plantean dejar de fumar pues ha aumentado. En cuanto al consumo de tabaco en población entre 14 y 18 años, pues bueno, pues ya hemos visto que las mujeres consumían más que los hombres, ¿vale? He tenido que meter el cigarrillo electrónico, no solo tabaco y cannabis, porque bueno, ya ha comentado Víctor antes que va a haber un webinario también enfocado al porro electrónico, ¿vale? Entonces, bueno, pues también lo he metido. Entonces, sí que es verdad que entre 15 y 64 años, pues el consumo de hombres es muy superior, así como en los entre 14 y 18 años, ¿vale? En población adolescente, en los dos casos. Y bueno, en este caso destacar que
prácticamente en la última encuesta la mitad de los adolescentes habían tenido en alguna ocasión contacto con el cigarrillo electrónico. En cuanto al cannabis, en población adulta de 15 a 64 años, pues bueno, la prevalencia de hombres duplica a la de la mujer, ¿vale? Y bueno, veis que hay diferencias en cuanto al consumo alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y diariamente. En todos ellos más o menos se respeta esta diferencia. Pero esto no pasa en el caso de población adolescente entre 14 y 18 años. ¿Ya, Carmen? Leire, te queda un minuto. Julinas. Vale, bueno, pues a ver cómo hago para correr tanto. En el caso del cannabis en adolescentes, las edades son muy, o sea, las edades en el caso de los hombres. Destacar en el cannabis que, bueno, que las mujeres lo consiguen a través de los amigos, mientras que los hombres son protagonistas en la adquisición de este producto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a pasar entonces, que es importante entender que para aplicar perspectiva de género necesito saber cuáles son las motivaciones para el inicio en este consumo, ¿vale? ¿Por qué empiezan? ¿Por qué continúan? ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección? Analizar también en qué situaciones consumen, oigo por ahí alguien, en qué situaciones consumen y cuáles son las consecuencias del consumo, ¿vale? Bueno, aquí había preparado unas diapositivas sobre algunas diferencias, pero por lo que me dice Carmen no tengo tiempo, así que las voy a pasar porque creo que mis compañeras luego van a hablar de esto. Y sí que quería dar dos pinceladas sobre el consumo de tabaco, que bueno, en qué situación nos encontramos, por qué hay diferencias entre hombres y mujeres, y aquí sí que quería explicar un modelo teórico, ¿vale?, sobre la epidemia de tabaco. Es un modelo un poco viejito, pero que cumple muy bien y se entiende fenomenal. Entonces, bueno, en este modelo divide la epidemia de tabaco en 4 fases. Entonces, en una primera fase la prevalencia de hombres empezaría a consumir los hombres, las mujeres prácticamente no consumen y no se ven efectos del consumo ni en hombres ni en mujeres referidas a muerte, ¿vale? Una fase segunda donde vemos aquí que los hombres consumen mucho, las mujeres empiezan a aumentar su consumo, pero ya se empieza a ver en el caso de los hombres las muertes atribuidas a este consumo, pero no en mujeres. Una fase 3, donde los hombres empiezan a disminuir su consumo, ¿vale? Y esto os empezará a sonar. Las mujeres aumentan su consumo y se empiezan a ver las muertes producidas por este consumo en el caso de los hombres y aumentar en las mujeres, y aquí es donde estaríamos nosotros, en la fase 4, ¿vale? Donde las muertes atribuidas al consumo de tabaco en hombres empieza a disminuir, en mujeres se ve aumentado y el descenso de consumo en hombres pues disminuye, pero en mujeres muy poquito, ¿vale? Bueno, esto lo explica a todo correr. Y nada, pues eso, que todo lo que hemos visto para las drogas y aplicar perspectiva de género, pues debería también aplicarse en cuanto al consumo de tabaco, pero que como van a hablar mis compañeras, pues me quedo más que tranquila, aunque haya pasado todo esto súper rápido, ¿vale? Y nada, recordaros simplemente que el próximo 9 y 16 de junio, pues bueno, que el CNPT organiza un webinario sobre tabaco, medio ambiente y cambio climático, y nada, pues contamos con todos vosotros. Ya siento las prisas al final. Muchas gracias, Leire, por tu presentación y por ponernos al día con las prevalencias de la encuesta Estudes y edades, ¿vale? Bien, pasamos a la segunda mesa. Os recuerdo a la segunda mesa, no, a la segunda ponencia, que nos hará Nuria Romo Avilés, catedrática de Antropología, que pertenece al Instituto Universitario de Investigación de Estudios en las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, con su ponencia Mirando la prevención desde el consumo de sustancias psicoactivas desde el género. Nuria, te damos paso. Nuria.
Activa el micrófono y la cámara, por favor. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, Nuria. Vale, apago mi cámara y dentro de 20 minutos me verás por ahí, ¿vale? La Vale, apago. muchas gracias. Te dejo, Nuria, con tu presentación. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues yo quiero hacer una reflexión con ustedes acerca de qué supone mirar con perspectiva de género al mundo de las drogodependencias y dentro de esto a los distintos consumos que se pueden llevar a cabo de sustancias psicoactivas de manera diferencial y dar algunas o hacer algunas reflexiones sobre prevención, utilizando un estudio que hicimos hace ya tiempo, es un poco antiguo, pero yo creo que sigue dando algunas ideas que son importantes y con algunas otras propuestas que quizás podamos discutir a continuación, ¿no? Yo creo que para poder hablar de perspectiva de género tenemos primero que hablar del feminismo, ¿no? Y tenemos que hablar del feminismo como esa teoría crítica de la sociedad, como ese movimiento que comienza en el siglo XVIII, en el momento en el que hay una posibilidad de deslegitimar un discurso dominante sobre la condición femenina y sobre la idea de la desigualdad, ¿no? Y de la diferencia. La teoría feminista es una teoría crítica que racionaliza la visión establecida de la realidad y que recuerda pues, lo que la raíz etimológica de teoría, que en griego significa ver, para subrayar el fin de toda teoría, que sería pues, posibilitar una nueva visión, una nueva forma de interpretar la realidad, una resignificación, ¿no? La primera cuestión importante es marcar la desigualdad. Hay mucha confusión, por ejemplo, entre las personas adolescentes cuando en los trabajos de investigación que estamos haciendo, en ocasiones se genera mucha confusión sobre el tema de la desigualdad, porque claro, en nuestra sociedad ya hay una igualdad jurídica que nos protege y tenemos la idea de que somos iguales. Sin embargo, toda la investigación va generando evidencias de que las desigualdades siguen siendo profundas en diferentes ámbitos. Los datos de EIG, del Instituto Europeo por la Equidad de Género, con algunos indicadores cuantitativos que ellos han ido desarrollando, manifiestan que hay un porcentaje de desigualdad entre varones y mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? En el trabajo, en el acceso a recursos económicos, en el conocimiento, en el poder, pero sobre todo en el uso del tiempo, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre varones y mujeres en Europa en la disponibilidad de tiempo libre, de tiempo de ocio. Y esto tiene unas consecuencias muy importantes para la salud de las personas a lo largo de su vida y sobre todo para cuando son mayores, ¿no? Entonces hay desigualdad fundamentalmente en el tiempo, pero también desigualdad en lo que tiene que ver con violencia, que se ejerce fundamentalmente de los hombres a las mujeres y que se ejerce por el hecho de que seamos mujeres. Así que bueno, todas estas inequidades que se podrían pensar de manera interseccional, la interseccionalidad es una teoría dentro de la perspectiva de género que nos ayuda metodológicamente, pero también teóricamente a interaccionar todas las variables de desigualdad social. Una es el género, pero otra podría ser la etnicidad, la religión, la discapacidad, la clase social o la edad, como ya ha salido antes, ¿no? Y todas ellas interaccionan para generar desigualdades. Mirar drogodependencias con perspectiva de género supone partir que hay desigualdades y que esas desigualdades están medidas, son conocidas y sabemos cómo quizás podríamos corregir o cómo podríamos mejorar, ¿no? Por ejemplo, los países del norte de Europa tienen una mayor proximidad en equidad de género que los países del sur de Europa y tienen que ver con modelos de intervención social y con políticas públicas. Es decir, que hay una inequidad y la mayor inequidad, desde luego, sobre la que más necesitamos intervenir es la violencia. Y la violencia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, supone que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo será víctima de violencia física y sexual al menos alguna vez en su vida. Así que la violencia es mayor, por ejemplo, en las parejas adolescentes que en las parejas de edades más adultas y sabemos que hay muchos tipos de violencia, simbólica, física, psicológica. De manera que partir de una perspectiva feminista crítica supone partir de la desigualdad.
Y partir de la desigualdad en ese sistema sexo-género que desde el feminismo ya incluso cuestionamos, porque hay elementos de construcción cultural en todo el complejo, en el sexo y en el género. Y esa construcción cultural se basa fundamentalmente en la generación de desigualdades. Introducir perspectiva de género en el mundo de las drogodependencias, introducir perspectiva de género en la prevención, en el tratamiento, supone partir de aquí, en mi opinión al menos, ¿no? Y bueno, supone de cuestionar fundamentalmente la política de drogas. Las políticas de drogas, sobre todo las prohibicionistas, han hecho que todas las sustancias más consumidas en las mujeres o las épocas en las que las mujeres han consumido determinados tipos de sustancias, estas se han invisibilizado por ser legales. Ha creado un sistema en el que simbólicamente todavía seguimos pensando que las sustancias más dañinas son las ilegales, cuando en realidad sabemos que desde el punto de vista de la salud pública las sustancias más dañinas son el tabaco y el alcohol a nivel mundial y son legales, aceptadas socialmente y consumidas por una gran proporción de la población. De manera que incluir perspectiva de género supone reconocer la desigualdad, pero incluir perspectiva de género supone también cuestionar las políticas de drogas, que no nos sirven para visibilizar desde el punto de vista del género. Llevan a los varones a las conductas de más riesgo desde la masculinidad y llevan a las mujeres a ser ocultadas desde la feminidad. Así que bueno, lo que sabemos es que drogas se asocia a ilegalidad y también a masculinidad, por lo tanto es un comportamiento de riesgo que es considerado parte de la cultura masculina, igual que la adicción, ¿no? Y eso a pesar de que van pasando los años, por ejemplo, de la época de la epidemia de consumo de heroína en nuestro país y que se supone que estamos viviendo realidades muy distintas, todavía no conseguimos cambiarlo, al menos a nivel simbólico o social, ¿no? Y por supuesto sigue habiendo una invisibilidad de las mujeres en gran parte de la agenda pública, ¿no? De las políticas públicas. Los mandatos muestran qué es lo que tenemos que hacer las mujeres y qué es lo que tienen que hacer los varones. Así que las diferencias de género no son más que un reflejo de las que están presentes en la sociedad, y los roles de cada sexo se proyectan en los contextos de consumo de drogas. Y en esos contextos, esos roles generan actitudes, valores, expectativas, ¿no? Sanciones, rechazo, y en muchos casos juegan continuamente con lo que es aceptado desde el punto de vista masculino o lo que lo es desde el punto de vista femenino, ¿no? Las mujeres a lo largo de la historia de los usos de drogas, desde que tenemos datos o desde que tenemos, aunque sean pocos datos, hay algunos trabajos muy interesantes en Estados Unidos, hay poco en España, pero sí que sabemos que desde el siglo XIX las mujeres siempre se decantaron por sustancias o que eran legales o que estaban prescritas desde el estamento médico, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con la construcción de la identidad, ¿no? Con esa identidad de género de la que se hablaba al principio, que conlleva como un elemento fundamental la contención frente a las conductas de riesgo, de manera que aquí quien más tiene que perder es el varón, que adopta con la masculinidad conductas de riesgo. Y de hecho, cuando estudiamos pautas específicas de consumo de drogas, no sé, por ejemplo en éxtasis o en heroína, siempre las pautas más dañinas, las más intensivas, suelen ser las de los varones. No está ocurriendo en los últimos años eso mismo con el alcohol, hay un cambio social y esto está mostrando que el género no es algo fijo. Siguiendo a Judy Butler y a su teoría de la performatividad, el género es algo que se está moviendo, que se está reconfigurando continuamente, y en esa reconfiguración adquiere distintas perspectivas, ¿no? Y cuando lo llevas al tema de las drogodependencias, pues bueno, ahí ves como hay cambios, hay situaciones nuevas que en muchos casos no coinciden con lo que siempre habíamos pensado, ¿no? Entender los factores de riesgo yo creo que son un elemento clave, y cómo esos factores de riesgo se relacionan no solo con el género, sino con la etnicidad, con la clase social y con otros elementos sociales, ¿no? Y desde ahí mirar desde los mandatos, ¿no? El mandato de la pasividad hace que las mujeres sean tremendamente estigmatizadas cuando rompen los roles tradicionales de género. Es decir, las mujeres no son estigmatizadas cuando fuman tabaco, pero sí que son estigmatizadas cuando consumen heroína. Y eso tiene que ver con mandatos que hay detrás de género que hablan de sujeción, de pasividad, ¿no? de control.
el mandato de la vulnerabilidad, de la fragilidad, ¿no? Y que abre puertas a los procesos de medicalización que son fundamentales para entender género y drogodependencia, a los procesos que llevan a una prescripción y a un consumo diferencial, por ejemplo, de hipnosedantes en las mujeres, ¿no? Y por supuesto el mandato de la legalidad. A nosotras se nos cría desde que somos pequeñas, cuando veíamos ahí en el vídeo todos estos trabajos que se han hecho de psicología diferencial, en los cuales siempre se trabaja con cómo se identifica el rosa o el azul, o con qué características de personalidad se asocian a los bebés. Una cuestión fundamental es que la pasividad y la legalidad, de manera que para estar en entornos de ilegalidad o de criminalidad, que son los que normalmente conllevan los consumos de drogas, las mujeres tienen que romper roles y tienen que romper estereotipos y tienen graves sanciones. ¿Qué ocurre? Pues que las mujeres probablemente se están decantando en estas últimas generaciones por sustancias de comercio legal, por sustancias no estigmatizadas socialmente, que no generan este rechazo sobre sus roles, sobre sus mandatos, ¿no? Así que ya sabemos que hay un aumento progresivo de sustancias legales y que los varones consumen como tendencia global más sustancias psicoactivas que las mujeres, pero eso no quiere decir que las mujeres no consuman drogas. Lo único que quiere decir es que las mujeres están haciendo unas determinadas pautas de consumo de drogas, ¿no? Y que son fundamentalmente legales, ¿no? Legal también supone privado. Yo muchas veces, no sé, creo que en España ha faltado mucho recoger la historia de los estudios sobre drogodependencias, ¿no? Y esos investigadores clave que llevan 20 o 30 años trabajando en España y que han aportado mucho a los estudios sobre consumo de drogas. Y siempre recuerdo mucho a Pepa Gómez, ¿no? Pepa Gómez fue la primera trabajadora social del psiquiátrico de Valencia, y Pepa se fue a Estados Unidos a hacer una tesis con Alcohólicos Anónimos, y ella, cuando volvió a España, escribió un libro sobre el alcoholismo femenino. ¿Y qué es lo primero que sacaba Pepa? Que bueno, que claro que las mujeres tenían problemas con el alcohol y graves, pero que lo tenían en lo privado. Y esta diferenciación fundamental dentro del feminismo, que tiene que ver con lo privado y lo público, se lleva a la drogodependencia para entender algunos consumos y algunas actitudes. Y las mujeres consumen en algunos casos en ámbitos privados o en ámbitos en los que no hay rechazo, en los que no hay ilegalidad, ¿no? Así que generan menos problemas sociales, pero también tenemos mucho menos conocimiento sobre ellas, en muchos aspectos, fundamentalmente, por ejemplo, en la reacción farmacológica, en muchos de los ensayos clínicos en los cuales se siguen utilizando a varones y no se incluyen a las mujeres, o no se incluyen las variables contextuales que llevan género, ¿no? Y por supuesto porque hay sesgos en el propio campo de investigación de drogodependencia, muy centrado en las sustancias y después en las características de los consumidores, ¿no? Siendo ese modelo heteronormativo de varón blanco la norma de comparación. Así que bueno, ya ha salido antes, pero claro, en el tabaco, por ejemplo, claro que hay diferencias de género en las razones, por ejemplo, por las que la gente fuma. Y cuando hemos hecho investigación y preguntamos, la gente fuma o bebe por motivos distintos cuando es un varón o cuando es una mujer, ¿no? Y también a las chicas el tabaco le ayuda a controlar su ánimo y le ayuda a sentirse bien, según declaran en algunos estudios, ¿no? Y bueno, y las chicas viven dentro de un sistema de sexualización de su cuerpo, en el cual muchas veces los consumos se unen pues a características sexuales que tienen que ver con la feminidad, ¿no? Yo muchas veces comento de broma con lo mal que olían los ducados cuando yo empecé en mi época a fumar, que el ducado, que era lo que yo fumaba, luego había un ducado especial que olía un poco mejor, pero madre mía, pero ahora hay unos cigarros, yo veo a mis alumnas y fuman unos cigarros que están perfumados, que son de colores, se ha feminizado el tabaco, ¿no? Y al fin de cuentas todo eso tiene que ver con género. En el alcohol, el abuso de las chicas tiene peores consecuencias para la salud y fundamentalmente tiene peores consecuencias para ellas mismas porque están menos preparadas socialmente para el consumo, porque se sigue considerando masculino. Y por supuesto es fundamental hablar de procesos de medicalización, hablar de procesos de abuso de psicofármacos, porque en todas las encuestas que hemos visto antes, un elemento fundamental en el cual hay diferencias entre varones y mujeres es en las prevalencias de consumo de psicofármacos,
que parten de una mayor prescripción, de una medicalización probablemente de toda esa desigualdad de la que hablamos al principio, ¿no? Así que nosotros hicimos un trabajo en el 2012, hace ya tiempo, y lo que hacíamos era una pequeña muestra de profesionales de las drogodependencias de España, preguntarles cómo estaban aplicando la perspectiva de género. Si lo estaban haciendo en los programas preventivos y cómo lo estaban haciendo, ¿no? Lo trabajamos en 3 comunidades autónomas, en Andalucía, en Madrid y en Valencia, y entrevistamos a 13 profesionales de manera abierta para que nos contaran. Y algunas de estas cosas son las que decían, ¿no? ¿Lo consideramos? No lo consideramos, pero no porque no sepamos que se da, que hay una impronta especial, sino porque no sabemos bien cómo manejarlo. El impacto que supone el género nos empeñamos en negarlo, porque partiendo del supuesto de que en España ha habido una revolución sexual e igualitaria que hace que todos somos iguales y eso está en la cabeza de todo el mundo. Y cuando escarbas un poquito hay tantas diferencias como en los años 60, trágicas, que no acabas de entender, de decir a qué estamos jugando, pero diferencias groseras, como que en cuanto escarbas siempre hay alguien que te dice, si yo ligo soy un campeón y si ella liga es una puta. El problema es que de entrada hay una maniobra de negación que dice no, todos somos iguales, ¿no? ¿Cómo se haría? Bueno, no habría problema si la intervención se limita a un paripé. Es decir, haces una campaña en la que te diriges a las chicas y dices que seáis buenas y otro folleto para los chicos. No hay problema, pero en el paripé no sirve para nada. Pero si quieres hacer algo que suponga un trabajo diferencial, pienso que no funcionaría porque un grupo de chicas no aceptaría diferenciarse trabajando de manera separada de los chicos. Generaría mucha polémica, ¿no? Ellas no lo entenderían. No lo aceptan porque el estereotipo formal es que todos somos iguales, ¿no? Bueno, ese trabajo produjo otros resultados, no me da tiempo a irlos exponiendo, pero yo creo que en general los profesionales decían que seguía habiendo diferencias, no sabían cómo trabajarlas, no sabían cómo incluir el género en la prevención y por otro lado creían que iba a ser mal aceptado entre determinadas poblaciones, ¿no? Así que bueno, ¿qué ideas creo yo que sobre las que habría que reflexionar en prevención, ¿no? Por un lado, sabemos que hay diferencias biológicas, psicológicas, sociales y culturales y que tendría que haber estrategias adaptadas a las distintas personas, ¿no? Sabemos que los problemas de adicción en hombres y en mujeres siguen cursos diferentes y tienen características diferentes. Y también sabemos que gran parte de los programas, igual que de tratamiento que de prevención, se han dirigido a los varones. Entonces, aunque no sea perspectiva de género, dirigirse solo a las mujeres, en muchos casos es que no tenemos más remedio que hacerlo porque la mayoría de las intervenciones son solamente para varones o centradas en los varones y en las características de los varones, ¿no? También es que, claro, el género no está solo en mí biológicamente, el género está en el contexto social y cultural, de manera que los efectos, las consecuencias son distintas para hombres y para mujeres. Nosotros estamos trabajando ahora en abuso de alcohol, tenemos un segundo proyecto que estamos haciendo sobre abuso de alcohol, uso de tecnología y violencia, y lo más interesante es ver que el género no está solo en los cambios en las prevalencias, sino que está en todo lo que rodea al consumo y en cómo afecta a chicos y a chicas, ¿no? Quizás habría que reflexionar sobre prevención universal, hablar sobre prevención selectiva o indicada, quizás habría que con los datos epidemiológicos y con un estudio profundo de la realidad hacer algún tipo de intervención específica, como ya propuso Begoña con las mujeres en algunos tipos de consumo, especialmente, por ejemplo, psicofármacos, tabaco, aunque después se incluyeran elementos generales, ¿no? Yo creo que una clave es pensar que el género va unido a etnicidad, a diferencia de clase social, a edad, y que no puede ser igual la prevención para unos grupos y otros. Sabemos por la evidencia de la investigación que se va publicando que hay cuestiones que funcionan en chicas. Por ejemplo, las chicas son más receptivas al modelo de la influencia social. Intervenciones que mejoran la comunicación interpersonal, en la negociación, que mejoran la resistencia a la presión del grupo, pueden tener mejores resultados en chicas que en chicas. Y otras investigaciones han surgido que los mensajes que se centran en las relaciones sociales o en la mejora de la autoestima y confianza son más efectivas en las chicas, ¿no? Yo creo que hay que sensibilizar también a nivel social, teniendo en cuenta, y aquí entraría todo el tema de la prevención ambiental también, y
Droga es sinónimo de droga ilegal, hay que buscar nuevas terminologías y hay que hacer una presencia legal en algunos campos, controlando precios y controlando acceso a las sustancias. Porque sean legales no quiere decir que no tengan consecuencias para la salud pública, y esa regulación puede tener efectos positivos en chicos y en chicas, pero sobre todo en chicas porque son las que más están consumiendo este tipo de sustancias. Entonces quizás por eso ahí debería de haber un foco. Visibilizar los daños de los usos de drogas sobre la salud, ¿no? Yo, por ejemplo, como soy docente en la universidad, hablo mucho con mis alumnos que tienen 20 años y no reconocen todavía, les cuesta reconocer daños asociados al consumo del alcohol o del tabaco, cannabis. Yo creo que hay una insensibilidad y, por supuesto, como hemos dicho antes, de la interseccionalidad, ¿no? Factores de riesgo y protección son críticos: mejorar la imagen personal, desarrollar competencias y habilidades, proporcionar estilos de vida saludables, mejores relaciones familiares y volver al inicio, incluir violencia o abuso sexual. Y pensar siempre que las mujeres son un colectivo lleno de fracturas, igual que los varones. Hay que trabajar desde la feminidad y desde la masculinidad, y hay que tener en cuenta toda esa diversidad social que se tiene que llevar a la prevención para romper el modelo heteronormativo y heroinocéntrico, que es el que más ha prevalecido en nuestro país, ¿no? El movimiento feminista es un movimiento muy poderoso, muy rico teóricamente, con muchos conceptos que nos pueden aportar, muchas veces difíciles de aceptar porque vienen de las ciencias sociales de las humanidades, y las drogodependencias se han desarrollado sobre todo en la perspectiva más clínica, más sanitaria, y aquí tenemos que hacer un puente de unión y tenemos que trabajar interdisciplinariamente, porque el género no se construye solo sobre los cuerpos, se construye en los contextos. Así que bueno, un poco acelerada, pero porque hay mucho por discutir. Espero que podamos discutir a continuación. Muchas gracias por escucharme. Carmen, no te oímos. No te oímos. No me oyen. A ver. ¿Ahora? Sí. Ahora. Decía que gracias, Nuria, por hacernos ver que los roles y los mandatos que se reciben en la construcción de género influyen en qué tipo de sustancias se consumen, ¿no? Y bueno, aspectos muy interesantes que espero provoque muchas preguntas en los oyentes. Bueno, Nuria, pues muchas gracias. Pasamos a la tercera ponente, que es Belén López Usero, con su ponencia Incorporación de la perspectiva de género en los programas de prevención. Belén, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo y bueno, por hacer este tipo de iniciativas, afortunadamente cada vez más frecuentes, del tema de la perspectiva de género en los programas de prevención. Bueno, el hablar detrás de Nuria me pone muy nerviosa porque la he leído tanto, bueno, he compartido con ella algunos espacios y eso, pero la he leído tanto y para mí es una referente en muchas cosas y bueno, pues me pone un poco nerviosa, pero poquito a poco me iré relajando. Vale. En primer lugar, bueno, ya se han hablado muchas cosas, tanto la compañera Leire como Nuria han contado muchas cosas relacionadas con el tema de la incorporación de la perspectiva de género. Yo quizás en algunas cosas me repita porque, bueno, pues así las tenía más o menos preparadas y por no perder el hilo, pero bueno, algunas cosas las iré obviando y las iré saltando. Pero para mí es muy importante cuando hablamos de incorporación de la perspectiva de género en los programas de prevención o en cualquier otro programa de intervención que hagamos relacionado con las adicciones o con la drogodependencia o con el consumo de drogas, que no es una cuestión no es una moda, no es una tendencia, no es una cuestión que sea pasajera, sino es una cuestión de justicia social. Es una defensa de los derechos humanos el incorporar a las mujeres en este ámbito y darle visibilidad, visibilización a los consumos de las mujeres en el que, bueno, pues, años atrás, muchos años atrás y todavía en algunos de los casos, el consumo de sustancias es una cuestión de hombres, es cosa de hombres y bueno, los desarrollos de los programas, tanto
a nivel de diseño de programas, como de estructura, como a la hora de la población destinataria de nuestros programas. En muchos casos pues, han sido dirigidos a hombres, y las mujeres pues bueno, estaban ahí, participaban, pero de forma bastante invisibilizada. Entonces, bueno, para mí es muy importante destacar el tema de la justicia social. Y por otro lado, bueno, yo que vengo del ámbito asociativo, del mundo de las asociaciones, decir que, bueno, las entidades sociales, pero también las administraciones públicas, otro tipo de entidades que hacemos intervención social, tenemos que ser protagonistas de este cambio, de esta incorporación, y tenemos que ser también modelos a seguir por otras administraciones, por otros tipos de entidades que hacen otro tipo de intervención, y tenemos que ser modelos a seguir, y por tanto tenemos que incorporar la perspectiva de género, como veremos ahora un poco más adelante, no solamente en los programas, no solamente en los estudios, sino en la médula de las entidades y en la médula de todo tipo de organizaciones. ¿Por qué es importante incorporar la perspectiva de género en el ámbito de drogas? Y digo en el ámbito de drogas porque no es solamente en el ámbito de adicciones, sino cuando hablamos de consumo de drogas. Bueno, pues un poco como han comentado mis compañeras, el incorporar la perspectiva de género nos permite hacer un análisis de las consecuencias de esta socialización de género en las diferentes formas de consumo. Y como ya han dicho mis compañeros y veremos más adelante, en los inicios, en los mantenimientos y en las consecuencias, sobre todo en las consecuencias de estos consumos y, bueno, cómo influye la socialización de género. La perspectiva de género, por otro lado, nos ofrece explicaciones que no son reduccionistas sobre los factores de inicio, permanencia, riesgo y protección de estos consumos en función del género desde una perspectiva psicosocial y constructivista. Y también nos explica cómo el sistema sexo-género, que ha contado Leire al principio, influye en los imaginarios sociales en torno a los consumos de sustancias, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a centrar un poco, tal y como dice mi ponencia, en el tema de cómo incorporamos la perspectiva de género en los programas de prevención o en cualquier otro tipo de programa, pero voy a centrar el tema de prevención. Para mí es importante incorporarlo a 4 niveles. O sea, no vale incorporarlo a un solo nivel porque se nos queda coja, se nos queda la intervención y toda la actividad, el programa que pongamos en marcha se nos queda un poco cojo. Y bueno, para empezar sería a nivel personal. Es importante que, bueno, como hemos visto muchas veces, la metáfora de lo de las gafas violetas, que nos pongamos las gafas violetas, que veamos el mundo con perspectiva de género y que lo veamos a nivel personal y que lo interioricemos, porque eso es fundamental para después poder ver, poder tomar conciencia de muchas de esas desigualdades, de muchas de esas cuestiones que están tan normalizadas y en muchos casos tan invisibilizadas. Es importante que incorporemos la perspectiva de género a nivel personal. ¿Cómo hacemos esto? Pues normalmente a través de formaciones, formación continua, y es muy importante que el tema de ser, si es posible, que sean talleres vivenciales en los que vivenciemos y tomemos conciencia de todas estas situaciones y de cómo la perspectiva de género y de cómo las cuestiones de género están inmersas en todo, en el día a día de nuestra vida, pero no solo de las mujeres, ¿vale? Que eso es muy importante y lo han comentado también mis compañeras. Hablar de perspectiva de género no es hablar de mujeres, lo que sí es verdad, bueno, que este sistema sexo-género nos pone a las mujeres en una situación de desigualdad, de invisibilización, y en el cual es importante, como ha dicho Nuria, tendremos que hablar de mujeres, tendremos que hacer cosas con mujeres porque hasta ahora no se han hecho o no se han tenido en cuenta. Después es muy importante también incorporar la perspectiva de género en la entidad. Y pongo ahí planes de igualdad, pero el plan de igualdad es la normativa que nos obliga ahora mismo la ley, afortunadamente, pero incorporarlo no es solamente tener el documento de tenemos un plan de igualdad, es el conjunto de medidas, estrategias, prácticas, que hace que en la entidad esté incorporada y se tenga en cuenta, bueno, pues tanto en los cargos, en los salarios, en la organización, en la forma de
organizarse las entidades o las administraciones. Y esto es muy importante porque si no, muchos de los programas, muchos de los proyectos o muchas de las cosas que se intente poner en marcha, van a tener frenos desde la misma estructura de la entidad, o bueno, o no se van a facilitar o no se van a entender. También es importante, una de las cuestiones que se comenta mucho, que se ve mucho, el tema de que, bueno, en muchos de los casos nos dicen o nos cuentan el tema de que muchas de las entidades sociales, que son entidades o administraciones que trabajamos en el ámbito de lo social, están muy feminizados y somos mayoría de mujeres y, por tanto, en muchos casos se ve como innecesario incorporar la perspectiva de género, y eso es una realidad, no es real. No es real, lo que pasa es que al haber muchas mujeres muchas veces se invisibilizan las desigualdades, las estructuras rígidas y se invisibilizan muchas cuestiones, pero en las entidades sociales o en las entidades, administraciones sociales y demás, las desigualdades de género y las desestructuras las estructuras de poder pues, están igual que en el resto de entidades y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? En otro momento, otra cuestión donde también tenemos que incorporar la perspectiva de género es en la cotidianidad. De nada nos sirve que tengamos muy incorporado a nivel personal algunas personas la perspectiva de género, o que la entidad lo tenga, o que en un proyecto, programa, no esté muy incorporado y se haya hecho un muy buen trabajo incorporando la perspectiva de género. Pero después en lo cotidiano, en el lenguaje, en los carteles, en los horarios, en las aperturas a los centros, en un montón de cosas del día a día, bueno, pues no lo tenemos en cuenta y no nos parece que sea importante porque ya, como lo hemos incorporado en el proyecto o la entidad tiene un plan de igualdad, pues en esto ya no tenemos que prestar atención. Y es muy importante en el día a día, en lo cotidiano, si estamos haciendo un trabajo de prevención con menores en el aula, por ejemplo, y llega el momento de terminar la actividad, tenemos que recoger no sé cuánto, y decimos, pues a ver, hay que mover las mesas, venga, fulanito, y contamos con los niños para mover las mesas porque son fuertes, y a la hora de barrer, recoger, contamos con las niñas y no contamos con los niños. Ahí son cuestiones muy cotidianas que no aparecen en el proyecto, que no aparecen en la entidad, que no sé cuánto, pero tenemos que tenerlas en cuenta porque el tema de la perspectiva de género tiene que ser un continuo y tenemos que estar muy pendientes en todas las cuestiones. Y, por supuesto, en los programas y proyectos. A la hora de diseñar un programa, un proyecto de prevención, de intervención, una investigación, cualquier cuestión que queramos poner en marcha, tenemos que incorporarlo en todo el proyecto. Incorporar la perspectiva de género no es decir, utilizamos datos desagregados o hacemos una actividad con mujeres. Incorporar la perspectiva de género tenemos que hacerlo en todo el proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación. Y muy importante es la elaboración del informe del impacto de género. El informe del impacto de género es, bueno, pues un informe que se me escapa del área de esta intervención, pero para ver qué impacto de género ha tenido el proyecto o el programa o la actividad que nosotros estamos desarrollando. Me voy a centrar un poco en el diseño de los programas de prevención, cómo incorporamos la perspectiva de género en estos diseños de estos programas de prevención. Bueno, fundamental tener en cuenta la perspectiva de género desde el diagnóstico. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de qué es lo que queremos hacer, y si hacemos un buen diagnóstico de la intervención, del programa, nos va a llevar a que, bueno, es más fácil incorporar la perspectiva de género en todo el proyecto que llevemos a cabo. Entonces, muy importante para ver cuál es el problema, qué necesidad de intervención. Como bien han dicho mis compañeras, tenemos que conocer las necesidades de intervención de forma diferenciada. Evidentemente, las necesidades en muchos casos de las chicas, de las mujeres, son distintas de los chicos, de los hombres. Tenemos que ver cuál es el problema. Evidentemente tenemos que detectar si vamos a hacer un programa de prevención y prevención de consumo de tabaco, pues vamos a ver
qué se está consumiendo, cómo se está consumiendo, y para eso es muy necesario pues lo que han presentado ya mis compañeras, que son los datos desagregados, ¿no? También tenemos que ver a quién está afectando y cómo está afectando. Tenemos que ver un análisis de la participación de las personas, pero fundamentalmente aquí es interesante el tema de los datos desagregados, pero no solamente los datos desagregados, sino también contar con investigación con perspectiva de género, estudios, publicaciones, que es verdad que son escasas, pero que cada vez está habiendo más investigaciones. Tenemos que, bueno, están ahí la FAD, que está publicando algunas cuestiones bastante interesantes, el colectivo Noctámbula, que está haciendo también mucha investigación, muchas publicaciones, bueno, la compañera Nuria también, y bueno, muchas otras investigaciones. Tenemos que conocer a quién está afectando, de qué manera está afectando, de forma diferenciada, y tenemos que leer investigaciones relacionadas con género, y tenemos que ver esa participación, y después, importante, tenemos que ver qué es lo que se pretende resolver. Esto no es, este esquema no es una cosa específica de perspectiva de género, pero sí tenemos que incorporar la perspectiva de género en cada uno de los pasos y cada uno de los análisis que hagamos. A la hora de definir los objetivos tenemos que tenerlos en cuenta, y a la hora de determinar las estrategias que vamos a poner en marcha es fundamental tener en cuenta la perspectiva de género, ¿vale? Bueno, esta parte la voy a saltar un poco porque ya la compañera nos está contando el tema de los datos, de las estadísticas que se publican, que bueno, afortunadamente contamos con unas estadísticas bastante buenas, porque llevan bastantes años haciéndose, muy diferenciadas, muy exhaustivas, y nos permite ver cuáles son esas diferencias de género, y bueno, y vemos, podemos inducir todas estas diferencias tanto en hombres y mujeres, pues de que las mujeres consumen más sustancias legales que ilegales, bueno, el consumo del cannabis, que ya lo está comentando la compañera, prevalencia del consumo por sexo, cómo aumentan. También es muy interesante, aparte de ver los consumos, nos dan muchas pistas a la hora de elaborar un programa, cuáles son las tendencias, no es solamente la foto actual de este año, cuánto consumen las mujeres, cuánto consumen los hombres, o en qué cantidad o en qué diferencia, sino también ver las tendencias a lo largo de los años, si van aumentando, si van disminuyendo. También se pueden tener en cuenta algunos de los picos, algunos de los momentos en los que hay cambios importantes, si ha habido alguna situación especial, alguna ley que haya salido en ese momento, y ver cómo ha influido o no en los diferentes consumos. También esta es una estadística que he encontrado en un estudio intergeneracional que se llama el proyecto Genazi, que bueno, no es actual porque es del 2004, pero bueno, también nos muestra una cuestión muy interesante, cómo a lo largo de los años, cómo van los consumos, y esto nos da muchas pistas, y está muy relacionado con los mandatos de género que han comentado las compañeras, en el tema de cómo los mandatos de género influyen mucho en los consumos a lo largo de los años y en la vida de las mujeres. Vemos cómo a partir de cierta edad, donde aparecen sobre todo los mandatos de las mujeres, que son los mandatos de cuidado, los consumos descienden bastante, y en los hombres, pues bueno, también depende de qué sustancias, pues se mantienen. Estas estadísticas no son actuales, tienen unos cuantos de años, pero bueno, la pongo como ejemplo de cómo nos ayuda a ver o a entender algunas de las realidades, ¿no? Y ver que, bueno, que en muchos de los casos, cuando preguntamos a las chicas o tenemos en cuenta cuáles son las distintas realidades, estas realidades pues se reproducen en otras partes del mundo, en todas otras culturas y en nuestro propio país en diferentes contextos, ¿no? Bueno, hay un concepto que a mí, bueno, que hablamos mucho en prevención y que, bueno, Nuria también lo ha mencionado, aunque no sé, no recuerdo ahora mismo si ha hablado del nombre, que es el tema del espejismo de la igualdad. Que en muchos casos, cuando trabajamos y vemos algunas estadísticas, parece que es que el consumo de sustancias o en algunas sustancias se está feminizando, o
que se está consiguiendo la igualdad, porque las mujeres ya consumen igual que los hombres en algunas cosas o nos estamos acercando. Y bueno, pues hablamos de espejismo porque realmente eso no es igualdad, simplemente lo que está ocurriendo, o por lo menos uno de los análisis que se hace de qué es lo que está ocurriendo, es que, bueno, primero se describe la realidad partiendo de que la actuación masculina es la hegemónica, es la universal, y que si las mujeres nos acercamos a los consumos de los hombres ya no estamos logrando una igualdad, ¿vale? No estamos logrando una igualdad porque simplemente lo que estamos describiendo la realidad es centrándonos en lo de los hombres y las mujeres nos acercamos, pero después por otro lado, aunque los consumos sean iguales, la realidad sea igual, evidentemente, y ahora como veremos más adelante, las consecuencias son diferentes. Las consecuencias que sufren las mujeres que consumen sustancias o las chicas que llegan a consumir sustancias iguales que los hombres, puede que el consumo sea igual, pero después las consecuencias y las realidades posteriores y ese imaginario social no es el mismo para las mujeres que para los hombres. Bueno, esta parte la voy a pasar un poco, pero sí quiero que tengamos en cuenta que el diseño y formulación de un programa, tanto de prevención o de cualquier cosa, la perspectiva de género la tenemos que incorporar en todos los apartados del programa, desde la justificación, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los objetivos, cuando definimos la población a la que vamos a destinar nuestro programa, evidentemente cuando hacemos las acciones, pero también muchas veces los tiempos y los espacios. Tenemos que tener en cuenta en qué tiempos, en qué momentos hacemos o ejecutamos nuestros proyectos y en qué espacio, ¿vale? Por supuesto, contar con recursos y con presupuestos. Muchas veces planteamos o nos pensamos incorporar la perspectiva de género y queremos hacer, bueno, pues el típico ejemplo que siempre se nos ocurre ahí es el tema de conciliación, de decimos, bueno, pues queremos que las mujeres participen en esto, no sé cuánto, y queremos poner en marcha diferentes espacios para que las mujeres puedan conciliar, porque al final las mujeres seguimos siendo las grandes cuidadoras de nuestra familia, queremos participar, tenemos que tener un espacio para dejar a nuestros hijos e hijas, pero eso hay que presupuestarlo, eso tiene que estar contemplado, porque si no al final, igual que eso cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenemos que presupuestar las actividades de género. Y después, muy importante, la evaluación, evaluar en nuestros programas la perspectiva de género y, como he dicho antes, pues ver si nuestro programa ha tenido realmente un impacto de género. Estamos modificando con nuestras actuaciones estas desigualdades, estamos intentando alcanzar la igualdad real con los programas que ponemos en marcha, o estamos perpetuando esas desigualdades y esos desequilibrios y al final estamos obviando e invisibilizando ciertas situaciones. Tenemos que tener en cuenta también todo esto. Bueno, esta parte me la ha comentado ya mis compañeras y eso, pero bueno, diferencias y desigualdades en el ámbito de la drogodependencia y en el ámbito del consumo de sustancias a la hora de entre hombres y mujeres, pues evidentemente los patrones de consumo son diferentes, aunque muchas sustancias puedan ser parecidas, en muchos otros casos se consume de forma diferente. El inicio del consumo, también los motivos, las motivaciones que hacen que se inicie en el consumo son diferentes. Es verdad que hay más estudios y yo conozco más estudios que relacionan el inicio del consumo de sustancias ilegales y, bueno, en muchos de los casos están muy relacionadas con los contactos con hombres, muchas veces son familias y hombres como parejas, familiares, lo que los incitan al consumo y, bueno, está muy relacionado también en muchos casos en consumos problemáticos y consumos ilegales. Las relaciones amorosas, el amor romántico, que está ahí también muy por detrás de muchas situaciones de estas, los efectos del consumo, como ha dicho Nuria. Es verdad que hay pocos estudios y que hable de la salud de las mujeres y estamos muchas veces fuera de todos esos estudios, pero el efecto del consumo es diferente, se conoce poco de los efectos en las mujeres. Uy, ¿ya? Te queda un minuto, Belén. Vale, pues yo pensaba que me quedaban más. Bueno, pues
Muy importante la imagen social. La imagen social de las mujeres es diferente en el caso del consumo de sustancias. Y bueno, hay un estudio muy importante que hizo la FAD con jóvenes que se llama Distintas miradas, actitudes, distintos riesgos, y en el que, bueno, se hablaba de los consumos de sustancias. Y esto nos mostraba que una de las principales conclusiones es que consumir drogas sigue sin ser cosas de chicas, lo que provoca una doble penalización cuando son ellas las que consumen. El miedo o la precaución interiorizada frente a esa doble penalización, sumada al contexto de consumo, determina la vulnerabilidad de cada individuo joven frente a los consumos, y ellas también en este ámbito siguen siendo más vulnerables. Y bueno, quería finalizar con una cuestión de algunos elementos clave para trabajar la prevención. Bueno, que ya Nuria ha comentado algunos, pero yo los comento. En las mujeres es muy importante trabajar la comunicación asertiva. Comunicación asertiva, aprender a decir que no y aprender a situarte en tus contextos, las mujeres jóvenes. Desarrollo del pensamiento crítico y reasignación de los riesgos existentes, que muchas veces se habla de que las mujeres no asumimos riesgos, y las mujeres asumimos riesgos, lo que pasa es que asumimos unos riesgos diferentes, muchas veces relacionados con las violencias sexuales que se dan en los contextos de ocio, que bueno, eso no está tan asumido por los hombres asumen otro tipo de riesgo. Con los hombres pues hay que trabajar los mandatos de riesgo, evidentemente, porque bueno, es verdad que en la forma de los consumos pues son muy relacionados con sus mandatos de género, de a que no eres capaz de, ¿cómo que no? Pues yo sí. El tomar conciencia de los privilegios de género que tienen, es muy importante trabajar con los hombres esas cuestiones. La potenciación de la empatía, que es que tomen y que vean y que sean empáticos con los contextos, no se centren en el yo y el yo. Y entre ambos sexos, pues bueno, mucha prudencia en los patrones de ocio y los consumos de sustancias, de drogas, fomentar mucho el comportamiento de cuidados entre iguales, porque bueno, eso se da mucho más entre las chicas por cuestiones de género, pero también hay que fomentarlo en ambas partes. Y trabajar mucho el tema de la estructura de consumo de sustancias, relaciones sexuales, que bueno, que tanto estamos viendo también en las últimas épocas, que se están viendo algunas cosas que es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, ya os daría, para mí es muy importante de lo que hablaba antes Nuria, de la interseccionalidad. Es muy interesante definir las desigualdades, las de discriminación, las discriminaciones múltiples que se sufren, en la superposición de discriminaciones, muy interesante. Bueno, pues estudiar un poquito y avanzar un poquito en el tema de la interseccionalidad. Cuando trabajamos con jóvenes, un patrón muy, bueno, pues también muy relacionado con el tema también del heteropatriarcado y demás, el tema del adultocentrismo, las relaciones de poder. Cuando hacemos intervención con jóvenes, muchas veces nos situamos en una situación de poder, nosotros somos los que sabemos lo que es mejor para vosotros, y a la juventud hay que escucharla mucho, tienen muchos conocimientos, tienen muchas vivencias, tenemos que escucharlas, no tenemos que juzgarlas tanto, evidentemente. Quien ponemos en marcha programas tenemos mucho que ofrecer, pero también tenemos mucho que aprender. Y tenemos que tener mucho cuidado con las condescendencias, con los paternalismos, porque está muy relacionado también con esas estructuras de poder en el que las personas adultas sabemos más y siempre lo sabemos más y mejor y sabemos lo que es mejor para ti. Y bueno, pues ya con esto finalizo y tenía algunas cositas más, pero bueno, suficiente. Si después queréis preguntarme más, pues dejo abierto más espacio. ¿Vale? Muchas gracias, Belén. He disfrutado un montón tu ponencia, ¿no? Gracias por recordarnos que hay que ponerse unas gafas especiales para ver esas desigualdades que siguen ocultas y que están ocultas porque están naturalizadas, ¿no? Muy incorporadas en nuestra cultura, ¿no? Has dicho cosas muy interesantes y bueno, hay varias preguntas en el chat que os voy a transmitir, a ver quién de vosotras, bueno, pues las puede contestar. Tenemos aquí una de Cristina Pinet, encantada Cristina de que estés compartiendo la tarde con nosotros. Dice Cristina,
A ver quién, si Belén o Nuria la puede contestar. Dice, el plantear intervenciones específicas de género en el tratamiento, en el abordaje de tratamiento de consumos, ¿podría ser adecuado? Dice, ¿sería óptimo hacer grupos solo con mujeres para trabajar los estereotipos y poder abordarlos? ¿Qué opináis vosotras? ¿Podéis abrir el micrófono, Belén o Nuria? Sí, solo una pregunta. ¿Hace referencia al tratamiento, Cristina? Sí, sí, Cristina está en abordaje. En abordaje. Bueno, yo creo que en tratamiento lo que sabemos hasta ahora es que las mujeres llegan muy poco a tratamiento y hay motivos diversos en la investigación previa, pero no se termina de aclarar bien por qué. Bueno, yo creo que Cristina, estoy hablando en nombre de ella, pero si puede abrir el teléfono, el micro, podría comentarlo, ¿no? Trabaja en intervención en tabaquismo y en cannabis, imagino que también, y hacemos talleres grupales. Entonces yo creo que la pregunta va por los talleres grupales, que normalmente, bueno, son mixtos. Entonces, la pregunta ¿sería conveniente para trabajar algunos estereotipos o algo específico de mujer, hacer alguna sesión solo con ellas? Sé que estás, Cristina, por ahí, si quieres abrir el micro y comentar, No. bienvenida. Sí. No, estoy de acuerdo, es lo que tú comentas. Es decir, a veces en tabaco nos encontramos, claro, que hacemos grupos que son mixtos y a veces, como muchas veces hay más varones, parece un poco como que colapsen es decir, que intervengan más y que algunas cosas específicas de mujeres, tal vez estas les cuesta más de sacar, ¿no? Porque, bueno, parece que siempre parece como una tontería lo que dicen las mujeres, ¿no? Las dificultades que a veces tienen. Entonces, nosotros hemos tenido experiencia en grupos de mujeres, la verdad que no han... Me parece que en algún momento se ha comentado que las mujeres, si las segregas, a lo mejor pues dicen, ¿y por qué tenemos que estar segregadas? No, todos juntos, ¿no? Y en cambio nosotros hemos tenido la experiencia de grupos solo de mujeres en las cuales han comentado que se sentían más cómodas porque podían, bueno, abordar cosas que entre nosotras podríamos decir, pues entendían mejor y no causaban, a lo mejor, bueno, esto es una minucia, ¿no? Esto es lo que me refería, pero no sé si es una experiencia o realmente vale la pena hacerlo. ¿Comentáis alguna de vosotras? ¿Algo que queráis? A mí me parece que ojalá no fuera necesario, pero si piensas, Cristina, en la presentación de Leire con el vídeo que ha puesto, cómo se generan todas esas desigualdades hacia los hombres y en las mujeres, y en lo que ha estado hablando Belén al final de toda la sensibilidad que es necesaria en la prevención, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, claro, la cuestión es que si las mujeres tenemos desde el principio asociados una serie de valores, de estereotipos, de mandatos, de roles, necesitamos trabajarlas en la prevención de manera específica para tener claridad a la hora de decir sí o no, a la hora de enfrentar al grupo, a la hora de enfrentar la presión del grupo, a la hora de enfrentar los riesgos asociados, como ha dicho Belén, que tienen que ver con el riesgo en la tecnología, por ejemplo, con el ciberacoso o con la violencia sexual y simbólica en los espacios de consumo, y todo ese tipo de cosas ahora mismo son específicas de las mujeres. Entonces, diríamos, ¿es sexista diferenciar a las mujeres? Pues sí, lo ideal sería que todos pudiéramos trabajar de manera conjunta sobre la forma de enfrentar los riesgos del tabaco, pero yo no sé qué opinan las compañeras. A mí me parece que hay algunas cuestiones que por el momento, por lo menos lo que nosotros vemos con adolescentes, no ha cambiado. Han cambiado muchas cosas, pero otras no, y todavía las chicas pues siguen teniendo una presión diferente sobre el cuerpo, mayor vulnerabilidad a la hora de poder enfrentar situaciones conflictivas. Toda esa, fíjate en el vídeo ese tan bonito de Leire, cuando te abrazan, pues claro, al final te están generando debilidad y muchas veces eso en los adolescentes se ve, yo no soy capaz, yo no me siento fuerte, yo no soy... y todo ese tipo de cosas quizás deberían de reforzarse en las intervenciones preventivas.
Pero vamos, quizás Belén o Leire, no sé lo que ellas opinan. Vale, vamos, yo no tengo experiencia en el tema del grupo de tabaco, pero sí conozco otras experiencias en el consumo de otras sustancias y los grupos diferenciados de hombres y mujeres, y la verdad es que en muchos casos no hay tantas experiencias, pero sí en muchos casos sí están dando resultados bastante positivos también, en muchos casos por la relación que existe en drogodependencia y con violencia de género, y es muy importante crear espacios de seguridad para las mujeres, espacios de seguridad en las que ellas puedan expresar cosas, puedan expresar, y muchas veces cuando hay hombres, esas mismas desigualdades, esos mismos desequilibrios hacen que ellas, bueno, pues bien no se sientan seguras, o bien, bueno, pues como bien dice, parece que lo que yo voy a contar no tiene importancia, o se van a reír de mí, o muchas de estas cuestiones, y es verdad que está habiendo buenas experiencias, también depende de varios factores, ¿no? No de solamente siempre es recomendable grupos de mujeres aparte. Para algunas cosas habrá que trabajarlo conjuntamente y hay otras cuestiones que habrá que trabajarlas por separado, depende de cuál sea la cosa que se vaya a abordar. Claro, y hay que tener cuidado también porque fijaros lo que pasó con la campaña esta del Ministerio de Sanidad sobre consumo de alcohol en jóvenes, que tuvo que retirarse en un día por la presión del movimiento feminista, pero sobre todo por la presión que se generó en las redes sociales. Y pensando, analizando la campaña, en realidad la campaña reproduce la realidad. Si eres chica y bebes, vas a tener mayor posibilidad de tener un abuso sexual, y si eres chico y bebes vas a tener más posibilidad de estar en un evento violento. Y claro, los que hicieron la campaña que dicen, pues que esa es la verdad. Sí, pero la verdad dicha así es extremadamente sexista. Entonces hay muchas veces que estas diferenciaciones hay que tener cuidado con ellas, porque tratando de ser sensitivos al género, generamos cuestiones que son sexistas, porque no todas las chicas que beben van a tener abuso, ni todos los chicos que beben van a ser violentos. Claro. Aunque sepamos que ahí hay cierta probabilidad, de manera que es muy complejo, ¿no? Esa campaña yo creo que ha sacado a la luz en España la complejidad de llevarlo, ¿no? a la práctica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, llama mucho la atención cuando dicen, bueno, y tu madre, y hablan solo de la madre. Bueno, ¿y por qué no han puesto también al padre? Claro. No sé si saben qué campaña es, yo la tengo por aquí, creo, si pudiera os la ponía, ¿no? Pero yo creo que habla de la dificultad de lo que estamos hablando, de que sabemos que hay una desigualdad y esa desigualdad es difícil trasladarla a un lenguaje. Quizás la clave está en que esas grandes campañas con información no sirven para trabajar género, y que lo que sí sirve para trabajar género es lo que estaba diciendo Belén, ¿no? La actitud personal, el trabajo directo en el grupo, la intervención más directiva hacia los roles, los estereotipos, otro tipo de cosas, no sé, ¿no? Muy bien, Nuria y Belén. Nos transmiten también en el chat si se trabajara con grupos específicos el género y con grupos de mujeres, preguntan, ¿los terapeutas deberían de ser también mujeres? ¿Cómo lo veis? No, la verdad es que normalmente pues cuando son grupos de mujeres trabajan mujeres porque se van a sentir más identificadas, igual cuando son grupos de hombres específicos, si se trabajan cuestiones de género y se trabajan cuestiones muy sensibles. Pero yo no tengo una respuesta con certeza absoluta a esa pregunta, no te podría decir sí o no. Pero es verdad que, bueno, se tiende a que cuando son grupos de mujeres, sean mujeres porque se sienten identificadas, porque sobre todo es muy importante el tema de los contextos de seguridad y el contexto de los roles que se desempeñan, y como ya ha dicho Nuria, y eso, quiera que no, hay muchas cosas implícitas que ponemos en marcha a la hora de llevar grupos y demás. Pero bueno, como digo, no podría decir es que un grupo de mujeres no lo puede llevar un hombre. Claro. También nos comentan que además de trabajar la perspectiva de género, ¿cómo se abordaría la diversidad cultural? ¿También separando en determinados aspectos o cómo lo veríais vosotras? Bueno, no sé, es que no entiendo muy bien, diferente como hacer grupos culturalmente diferenciados. Sí, puede que vaya por ahí, no dice mucho más y es un número, no pone nombre de persona, no sé quién lo pregunta. Recuerdo que hace ya unos años vino a Granada una
profesora americana que se llama Susan Stafford Friedman, y ella tiene un libro que se llama Interseccionalidad. Entonces, bueno, de forma teórica, pues puso todo esto pues, que está preguntando esta persona, ¿no? Que habría que tener en cuenta diferencias culturales, étnicas, de género, de clase social, de religión, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, yo desde la investigación, claro, desde lo que es hacer proyectos de investigación, pues cuando escuchaba todo eso, al final no dije, y le pregunté, no digo, bueno, y Susan, ¿y tú cómo crees que todo esto se puede llevar a la investigación? Porque claro, de pronto todo esto de golpe, y ella decía que lo importante es ser sensibles a que las desigualdades interaccionan y a que no solo somos hombres o mujeres, sino que somos hombres y mujeres de distintas edades, de distinta clase social y con distintos contextos de desigualdad, y que en unas investigaciones habrá que resaltar algunas variables y en otras otras, pero no olvidemos que, por ejemplo, en investigación que yo conozco más, el campo, ¿no? En España hay muchos trabajos de drogodependencias que decían prevalencia de consumo de cocaína, y cuando tú llevas a los datos, eran los datos de hombres que consumían cocaína, pero hacían una tabla rasa y no se tenía en cuenta mucho más allá de los efectos del consumo, de cómo eso podía relacionar con... Y no, lo que está diciendo la perspectiva de género es que hay que tratar de ser sensible a las diferencias, porque probablemente una persona que venga de un contexto donde el tabaco no esté bien visto, por ejemplo, una persona de clase social alta, no tenga los mismos referentes que una persona de clase social excluida, donde mucha gente fuma, ¿no? Yo creo que sabemos que el tabaco ya tiene una estratificación social, y culturalmente, por ejemplo, pues hay todavía países en los que la legislación no es tan buena como la nuestra y que todavía se fuma en muchos sitios y que está en mayor afectación, ¿no? Por lo tanto, habrá diferencias culturales. ¿Cómo llevar todo eso? Pues con mucha dificultad, pero por lo menos con sensibilidad, porque pensar que se puede hacer prevención del consumo de tabaco a todo el mundo sin tener en cuenta diferencias de edad, ni culturales, ni de clase social, hoy me parece que sería, en fin, no lo veo, no sé lo que opináis vosotros, pero creo que iría por ahí la reflexión, ¿no? Bueno, y que Muchas a la gracias. hora de realizar trabajos segregados por sexos, pues para luego poder analizar estos datos, pues serían necesarias muchas más preguntas, no solo hombre-mujer, sino, pues bueno, pues como has dicho tú antes, Nuria, el tiempo del que dispone, la carga familiar, pues eso, y ahí después, teniendo todo ese tipo de datos, pues poder analizarlos, pero claro, todavía todo eso no lo tenemos. No lo tenemos, habrá que incorporarlo. Me gustaría preguntarle a Belén, que participa en el proyecto Resetear, en la federación en la que pertenece de Enlace, si hay algún ejercicio, alguna forma en la que aplicáis la perspectiva de género en los grupos con los que trabajáis. Vale, bueno, es resetear, nosotros lo llamamos resetear, no sabemos si ponemos bien el acento o no. Bueno, este es un programa que hacemos de intervención en consumo de sustancias en ocio nocturno, sobre todo alcohol, porque es lo que más se consume con los chavales y demás, con perspectivas de género, desde la arte terapia. Entonces, para nosotros muy fundamental es el tema de, bueno, trabajamos muchos temas, le damos mucho espacio a los jóvenes, que sean ellos los que nos vayan sacando los temas. Nosotros tenemos muchos temas preparados, muy relacionados con la sexualidad, muy relacionados con los consumos, muy relacionados con la violencia de género, cómo la violencia de género está integrada, por decirlo de alguna manera, que no es la palabra que a mí más me gusta, pero bueno, en esos espacios, y cómo muchas de las chicas lo asumen con total normalidad. Y para mí muy importante es escucharlo, como bien he dicho antes, escucharlo, ponerlos en el centro y que sean ellos los que nos vayan aportando, bueno, pues toma de conciencia, la visibilización y cómo estos proyectos, ponerlos a ellos en el centro y trabajar para que haya modelos juveniles. Modelos juveniles no solamente de modelo de que yo soy un modelo a imitar, sino un modelo en el que probablemente un chaval o una chavala joven de cualquier espacio es más fácil que se acerque a otro joven antes que se acerquen a mí, que soy una persona adulta, por mucho que yo todavía no me lo quiera creer, ¿no? Es más fácil poner que estén ellos en el centro, que sean ellos los protagonistas, y después, bueno, nosotros eso lo unimos
con un tema de creación artística, pues dejándoles a ellos fluir y sobre todo, como dije antes, escuchándolos mucho y poniéndolos a ellos y a ellas en el centro. Y bueno, hablar de perspectiva de género y hablar de género, bueno, pues trabajamos mucho y ponemos mucho en visibilizar y todas las situaciones que ocurren en el día a día de mucha de la gente joven, en el que las violencias sexuales y muchas cosas están muy normalizadas y ellos y ellas no los ven, pero es que ellos tampoco los ven. O sea, muchas veces cuando hablamos y tenemos grupos, nosotros trabajamos mucho en grupos y en ambientes muy informales, ¿no? Cuando ponemos sobre la mesa y explicamos qué es esto de la violencia, cómo se da, no sé cuánto, muchas veces algunos chavales que se quedan y dicen, ah, pues eso lo he hecho yo. Y él decía, pues eso lo he hecho yo, después que tú has hecho violencia. ¿Vale? Y todas esas cuestiones, pues se trabaja desde mucho de, sobre todo incorporamos el tema de la arte terapia por el tema de la creación. Hacemos unas creaciones de algunos cortos, hemos hecho algunos cortometrajes que los tenemos publicados en la página web nuestra y demás, en el que son ellos los protagonistas, las protagonistas y los que difunden. Entonces es mucho más fácil llegar a más jóvenes. Muy interesante. Me gustaría preguntarle a Nuria si se puede aplicar la prevención ambiental con perspectiva de género. Abre el micro, Nuria. Pues la verdad es que yo creo que las regulaciones que se pudieran establecer a nivel ambiental, como modelos de prevención ambiental, probablemente afecten de manera diferencial a chicos y a chicas. Y deberá de tenerse en cuenta en algún momento, pero creo que todavía en los campos en los que más nos interesaría trabajar, que son yo creo en concreto, tabaco, alcohol o psicofármacos, no tenemos claro cómo va a ser la normativa, porque tendría que haber, por ejemplo, una normativa específica de aumento de los precios, de control de la accesibilidad a los locales, de control de accesibilidad al consumo, a la compra, a la venta, y todo esto tendría que regularse con perspectiva de género. Sabemos por otros trabajos, por ejemplo, que las mujeres tienen una ubicación diferente en el espacio. Acceden a unos lugares sí, a otros lugares no. ¿De qué manera eso afecta a quién compra alcohol y cómo lo compra? O a cómo lo almacena. Todas esas cosas están por estudiar. Yo no tengo datos exactos, pero intuyo que sí, que la perspectiva de género nos va a permitir implementar normativas más sensibles, ¿no? Está el tema de la regulación y está el tema de la sensibilización social, ¿no? Yo creo que, yo no soy experta en tabaco, no sé, pero por lo que he leído creo que cuando se incrementa el precio del tabaco se disminuye el consumo, ¿no? Y entonces si las chicas están fumando más, habrá que ver de qué manera esos incrementos de precio a ellas les afectan sobre determinadas cuestiones que les importen. O sea, hay mucho en lo que tendríamos que investigar y estudiar, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Me gustaría hacer, bueno, para terminar, si no surgen más preguntas, a Leire. A Leire, me gustaría preguntarte qué te parece que ha hecho el CNPT hasta ahora con perspectiva de género y si se te ocurre alguna propuesta para seguir mejorando en esta línea. Bueno, a colación de lo que ha dicho Nuria, sí que es verdad que parece que las mujeres, en cuanto al cambio de precio, son menos sensibles que los hombres, ¿vale? Por los últimos datos. Bueno, y en cuanto a lo que me pregunta Carmen, bueno, pues el CNPT sí que en el 2006, pues bueno, se creó un grupo de trabajo de tabaco y mujer. Se publicó después un libro, el libro blanco, ¿vale? Que lo podéis descargar si queréis en la página web del CNPT. Se publicó en el 2007, es un libro pues que sí que no tenemos que apuntar, Carmen, en nuestro quehacer, que deberíamos actualizarlo. Pero es un libro muy interesante y os digo que es de acceso gratuito. Y luego, bueno, en el 2019 Carmen y yo participamos en una jornada de tabaquismo, mujeres y derechos humanos que organizó la Fundación Más que Ideas y bueno, y algunos de los que están aquí presentes sé que también estuvieron allí, delegados del CNPT
y participantes del proyecto EBIC. Fue una reunión que, bueno, multidisciplinar, se aprovechó muchísimo y de esto surgió un informe que fue presentado al Consejo Internacional de Derechos Humanos, que también, bueno, lo podéis descargar en la página web de la Fundación Más que Ideas. Y bueno, sí que en la junta directiva pues hemos hablado más de una vez de que es un trabajo que nos tenemos que poner ahí en la Carta de los Reyes Magos, y creo que el CNPC pues tiene todavía mucho por hacer, y nos lo apuntamos en cuanto a no solo a incluir perspectiva de género en tratamiento y prevención del tabaquismo, sino en muchas otras cosas, como hemos dicho, en favorecer la formación, por ejemplo, de profesionales sanitarios en este aspecto de la perspectiva de género, analizar datos, ayudar también a que los medios de comunicación empiecen a hablar de perspectiva de género y de tabaco, bueno, y de otros consumos también. Y luego, bueno, añadir este enfoque también a próximos congresos, jornadas y bueno, a ponencias que presente el CNPT o que presenten otros compañeros, pues creo que esto también es labor que el CNPT pueda llevar a cabo. O sea, que tenemos un montón de trabajo. Bueno, tenemos un montón de trabajo por delante, pero mucha ilusión para llevarlo a cabo. No sé, y desde aquí podemos aprovechar a invitar a Belén y a Nuria a que en próximos proyectos que participen y nos echen una mano, tanto en el proyecto EBIC como en el Comité Nacional de Prevención para el Tabaquismo. Bueno, tenemos aquí ya a Víctor, que estuvo sufriendo en la sombra. Bueno, no es para nada sufrir. Yo creo que hoy era importante que todo el planteamiento que ha habido desde la perspectiva de género, la relevancia que tiene su inclusión en la prevención y en el tratamiento, pero también no desde el ámbito únicamente, como se está haciendo referencia, en el ámbito, digamos, más profesional, sino que ese ámbito profesional tiene que apoyarse en la evidencia científica. Creo que ha quedado claramente expuesta la necesidad de avanzar en los estudios científicos para tener conocimientos. Esos conocimientos lo que nos van a hacer seguramente es ver esos aspectos que hay en común en función de ambos sexos e incluso entre los distintos géneros, y también podríamos hablar desde no solamente del género, sino de las orientaciones sexuales, y si habláramos incluso de masculinidades, ¿no? Creo que todo ello, no solamente desde la perspectiva de género, sino desde una visión mucho más amplia, es lo que ayudará a entender las dinámicas no dicotómicas, como nos plantean pues los mandatos de género, sino desde una perspectiva integral de la persona que contemple múltiples elementos de esta, y que por tanto tal vez los enfoques de intervención, en prevención, tratamiento, se puedan estructurar sobre personas o sobre grupos de personas que tienen semejanzas en distintas características o factores, y no tanto estar hablando de cuestiones más vinculadas a una cuestión netamente biológica, que no lo es, que es en lo que nos situaríamos si hablásemos de sexo, y que dentro de los factores sociales en los cuales se define todo lo que tiene que ver con género, no es tampoco algo tan simple como género masculino, género femenino, sino que hay una amplitud mucho más amplia. La investigación es la que nos tiene que ayudar a entender, a luego ajustar las intervenciones, y desde luego con todo ello también muy importante no olvidarnos de la necesidad de hacer ese término que se está utilizando de advocacy, que es un poco de promoción a los poderes públicos, a las administraciones, a los responsables políticos de estas consideraciones, porque al final todo esto tiene que tener un soporte legislativo que permita hacer una regulación de todo ello. Si no, yo creo que estamos actuando más desde la buena voluntad y de los esfuerzos personales que desde
un planteamiento transversal y de estructuras, que es lo que creo, en mi opinión, que es necesario para abordar la cuestión de género, ¿no? No intervenciones puntuales, sino cambios estructurales, y esos cambios estructurales tienen que venir desde decisores y decisoras políticos. Por mi parte, yo agradecer, por supuesto, a las tres ponentes, a Leire, a Nuria y a Belén, su participación en nombre del grupo EBIC. También, Carmen, por supuesto, a ti como moderadora. Creo que ha estado todo muy bien. Y creo que también una de las cuestiones importantes que hay que tener aquí es no solamente lo mucho que hay por hacer, sino que hay gente que está trabajando en esto y que cuando juntos y juntas trabajamos de manera cooperativa, seguramente los avances que tengamos sean mayores, con lo cual entendamos también esta iniciativa de los ciclos de webinar no solamente como una visibilización o un apoyo a determinadas cuestiones, sino también para que la gente que asiste pues tenga personas de referencia a las cuales acudir en busca de crear una red de profesionales, que es lo que también necesitamos en esta línea. Permitidme cerrar recordando que el día 22 tendremos otra webinar de aspectos normativos y legislativos en el binomio cannabis-tabaco con Cristina Gómez Chacón del Ministerio de Sanidad, con Isabel Germán y con Joseba Zavala, y que el día 29 también tendremos otra de nuevas modalidades de consumo dual cannabis-tabaco, el porro electrónico, donde tendremos a Manuel Isorna, que es un experto en temas de cannabis y porro electrónico, y a Carmen González y a Adelaida Lozano, que son, además de expertas también en cannabis-tabaco, son las precursoras o coordinadoras del documento de consenso de cigarrillo electrónico de CNPT. Así que simplemente recordaros esto porque las plazas son limitadas a 90 para cada una de las webinar. Así que nada, quien se quiera anotar, pues a ello. Muchas gracias en nombre del grupo EBIC a todos y a todas. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Belén, muchas gracias, Leire. Hasta luego.